Algunos con la pandemia hacen operación política. Nosotros damos permanentemente información, les contamos la realidad de lo que estamos viviendo y esta realidad nos está golpeando muy duro en esta segunda ola del coronavirus. Por eso acá con Paula D'Ambrosio les vamos a mostrar en distintas placas. Nosotros no disfrutamos contando los muertos, ¿eh? Nos duele muchísimo como a todo el mundo, pero tenemos que mostrar lo que ha pasado. Cifra récord. Sí, cifra récord de contagios y también de fallecidos. Más de 35.000 contagios, 745 fallecidos. Y son números que ya no solamente duelen, sino que abruman. Mirá estos números. Y esta curva, fíjate cómo desde abril a mayo hay un crecimiento exponencial. Llegando al día de ayer con 35.543 casos. El salto que pega, ¿no? Tremendo esta segunda ola. Desde acá, más o menos estamos fines de abril, principios de mayo. Exacto, exactamente, mirá desde abril a mayo. Mirá lo que ha sido esto. Nada de meseta En acá, estos 19 días fue un desastre, de contagios. Un desastre. Pero sí, continuamos compartiendo lo que tiene que ver con los números, bueno, decíamos. Ahí están los 35.543 casos a nivel nacional, ¿no? De contagios. Últimas 24 horas, 745 fallecidos por COVID-19. Ese número es tremendo. Algunos decían que no eran necesarias restricciones porque ya estábamos en una meseta. Acá está la meseta. Acá está. Y estos números nos están mostrando los contagios y las complicaciones de los últimos 10 días. Sí. No, por supuesto, nosotros les contamos los números, como siempre decimos, de las últimas 24 horas, pero que tienen una incidencia de 10 días atrás. Por supuesto. No estamos viendo lo de los últimos días. Se ha duplicado todo. En 10 días se duplicó todo. Miremos los casos por provincia, Esteban, si te parece. A ver, los contagios, 14.593 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una también de las más complejas. En la ciudad de Buenos Aires, 3.465, aumentó mucho. Muchísimo, ¿no? Y me acuerdo que decía Quirós que no, estaban en una meseta, que entonces no había que tomar meseta alta, fuertes. ¿no? Porque era una meseta, pero alta. Sí, bueno, pero esto ya dejó de ser meseta. No, claro, eso es un aumento. Este es el Aconcagua. Así que esto es en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, 4.074. También un desastre, ¿no? Córdoba también muy complicada, igual que Santa Fe, que también está muy complicada, con 3.302 casos. Santa Fe que vuelve a fase 1 hoy a las 12 de la noche hasta el 30 de mayo, ¿no? Se resistían, en todos lados se resisten, pero bueno, hay que tomar alguna medida. ¿En Tucumán? En Tucumán, 1.194, ahí ya sí bajamos. Y qué extraño que digamos, mirá cómo bajamos cuando estamos hablando de 1.194 casos, ¿no? Muchísimo. Un desastre. Pero bueno, no es comparable con 4.000. Mendoza, 1.095 casos. Muy comprometidos desde el punto de vista sanitario, Mendoza, ¿eh? Terrible. La ocupación está muy complicada. Muy complicado. Exactamente. Muy complicado. Seguimos. A ver, vamos a compartir ahora las curvas, pero a nivel nación y en algunas provincias en donde está muy complicado. Si miramos el mapa en general, Esteban, porque la curva claramente de abril a mayo es donde está el aumento de todos los casos. Pero si vemos el mapa, del color claro al más oscuro es de menos complicado a más complicado. Las zonas que ves en oscuro son las zonas que están realmente con una situación sanitaria muy, pero muy compleja. 6 provincias solamente, 6 provincias en una situación digamos, entre buena y regular, ¿no es cierto? Los demás, mal. Los demás realmente están en una situación muy, pero muy complicada. Y acá están las curvas de lo que estábamos hablando. Esas son las curvas. Y todos coinciden. No ha pasado anteriormente en la primera ola. En la primera ola veíamos mucho. Ambas, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y algunas ciudades del interior del país complicadas. Pero ahora estamos viendo que hay una situación pareja en el crecimiento de casos. Por supuesto. Venga un segundito. Buenos Aires, por ejemplo, es la que más se amesetó, fíjate vos. Una meseta también alta, ¿no? Alta, pero se amesetó. Ahora, fíjate, Cava. La ciudad ha crecido en gran parte, sí. ¿Y el resto de las provincias? 18 provincias tienen un crecimiento desde el inicio de mayo bastante importante, ¿no? 18 provincias son. Bueno, ahora nos vamos a lo también gravísimo, preocupante, camas de terapia intensiva, donde detrás de estos números, porque si no después dicen que solamente contamos los números. Detrás de estos números hay intensivistas, enfermeros, camilleros, conductores de ambulancias que ya no dan más. Ellos están agotados. Exactamente, 5.813 camas a nivel nacional de terapia intensiva ocupadas, y hablamos ya sí de más de un 70%, ¿no? Vamos a ver los porcentajes en relación a la ocupación del AMBA y Nación. Bueno, algunos lugares ya prácticamente no tienen cama.
como por ejemplo Rosario, que está en una situación realmente crítica. El AMBA tiene más del 76% de ocupación y Nación tiene el 72.2% de ocupación. Recuerdo infectólogos destacados decir, por encima del 70% ya empieza Estamos a ser un desastre. Bueno. Tenemos curvas a propósito para estos indicadores son claros. Esos indicadores son claros, sí. Mira, la ocupación de las camas, 5.813 son las camas que hoy están ocupadas. El pico anterior, por debajo igualmente, porque este ya es un pico récord, pero el pico anterior se dio en octubre del 2020, 4.387 camas. Este de acá. Sí. Perfecto. 4.387 y después hubo un descenso. Y acá viene la meseta. Ahí viene la meseta. De la que se hablaba todo el mundo. Que pero fue la meseta, en diciembre, enero, febrero. La meseta se terminó y nos vamos a la Concagua. Y ya en marzo empezó a subir estrepitosamente y tenemos que decir que en abril y en mayo, mira cómo sube de una manera tremenda. Sí, abril y mayo. Llegamos a las 5.813, que por supuesto es récord, ¿no? Pero el anterior récord, mira, en octubre del 2020. Muchos preguntan, dice, pero ¿cómo? Ahora que estamos contagiando, que estamos vacunando para que no haya contagiados, hay cada vez más contagiados. Y bueno, sí, porque no hay controles y no cumplimos con las restricciones. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe. Hablando de restricciones, porque Santa Fe vuelve a fase 1 a partir de las 12 de la noche hasta el 30 de mayo próximo. Lo que se estableció en Santa Fe, que tienen una situación de una elevada cantidad de contagios, pero además poca capacidad sanitaria, con lo cual comercios, shopping y todo tipo de actividad recreativa, inclusive deportiva grupal, está completamente prohibida a partir de las 12 de la noche de hoy. Tampoco van a poder salir aquellas personas que no sean esenciales o que no tengan una actividad autorizada. Van a poder utilizar o el permiso provincial o el permiso nacional. Estoy hablando de la app Cuidar. Y si te manejas en auto particular, vas a tener que comprobar que estás yendo a trabajar. Que sos esencial, además, trabajador esencial y que tenés o un permiso. autorizado. Por supuesto, Esteban, que clases no presenciales. Perfecto. A ningún nivel, ¿eh? No, por eso estamos viendo restricciones muy fuertes en provincias, dentro de la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos, y por eso ya vamos a hablar con Tuni Coleman. Tuni, te pregunto, ¿está un poco más afinado ahora que se reunió el jefe de gabinete de la Nación con el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires? ¿Está un poco más afinado qué tipo de restricciones se aplicarían? El presidente dice fase 1 no. No me da esa impresión, Esteban. Me parece que sigue habiendo tensiones, un poquito menos que hace un par de semanas. La ciudad está dispuesta a algunas restricciones más. Me parece que no va a aceptar irse de la presencialidad de las clases, a menos que los números de hoy o de mañana sean desastrosos. Bien, es decir, todavía se esperan más números porque evidentemente estos números que han pasado pareciera que no son importantes. Yo digo, ¿qué estamos esperando? ¿Que lleguemos a 100.000 por día? ¿Que con eso entonces tomamos medidas? Yo estoy de acuerdo con vos. En principio, anda pensando que las restricciones van para el lado de los fines de semana, es decir, parques, clubes, horario. Es probable que haya más restricciones en el horario el fin de semana, restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Eso me parece que hacia allí caminamos seguro. Sí. El gobierno nacional va a querer que en la mayoría de los distritos haya clases de manera virtual. Virtual, claro. Ya sabe que la ciudad va a resistir. Pero es que no, sí. Ayer en la reunión con Santiago Cafiero resistió. Se siguen pinchando, en la Ciudad de Buenos Aires se siguen pinchando burbujas, pero bueno, quieren mantener las clases presenciales, aunque estamos hablando, la gran mayoría de la primaria tiene solo 2 días clases presenciales, es solo 2 días. Bueno, pero ahora te quiero mostrar lo que está ocurriendo en Constitución. Habitualmente en hora pico se generan estas imágenes que, bueno, son muy preocupantes. Acá, hábleme de la distancia social. Nada. Hábleme de controles, porque ¿sabés qué pasa? Si se vienen restricciones en el transporte, ¿quién controla? Nadie. Nadie controla. Las canchas de fútbol
las canchas de fútbol en la ciudad de Buenos Aires están jugando 11 contra 11 y nadie controla. También hay que ver si se baja la cantidad, no sé, Tuni lo vas a ver muchísimo mejor que yo y se lo pregunto. La cantidad de personal esencial, Tuni, porque hoy en día la lista son más de 70 actividades esenciales. Sí. ¿Hay una posibilidad de que se baje esa cantidad de actividades? Sí, pero el eje va a ser los fines de semana. Es decir, el eje va a ser tratar de afectar lo menos posible a la producción, y lo que dice Esteban es la clave. No controlamos nada. Simulamos que controlamos. Sí. Están cerrados los gimnasios para actividad adentro. Mentira. No, por supuesto, no. Eso y muchos otros. Podemos hablar de muchas actividades que se supone que estarían prohibidas en determinados horarios y sin embargo hay todo tipo de actividad. El que más duro se muestra frente a este tema y el que más pide restricciones es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dijo en IP lo siguiente. Es muy difícil ver cuál es la actividad más contagiosa, pero todos sabemos que si se juntan chicos, grandes, adolescentes en lugares cerrados, aunque sea con las ventanas abiertas, y tratando de cumplir los protocolos, hay probabilidad de contagio. Esto no hay duda, entonces es imposible que lo estemos discutiendo. Cuando vos preguntás dónde se contagió, hoy en día nadie te puede decir. Porque dice, yo fui al supermercado, pero después hice tal cosa, después hice tal. Entonces, cuando te dicen, bueno, nadie se contagia en el trabajo, porque se respetan los protocolos. Nadie se contagia en reuniones porque están las ventanas abiertas y está la distancia. Nadie se contagia teniendo un encuentro. Y bueno, ¿y dónde se contagia la gente? O pueden decir, nadie se contagia en la escuela. Eso no es verdad, es mentira.